Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar la parte de clases en JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es buscar una ubicación. Podemos decir abrir un folder donde nosotros vamos a generar los diferentes archivos que vamos a utilizar. Entonces, para esta ocasión voy a utilizar el siguiente folder. Y voy a crear un nuevo folder acá, que lo voy a llamar ejemplos. Entonces en ejemplos voy a crear un nuevo file y aquí en mi body pues voy a colocar esos textos que voy a utilizar. Esperen que este body quedó mal ubicado. El body no va dentro del head. Dentro del head sí vamos a colocar un metadato. Para que nos permita la codificación de nuestros caracteres especiales que utilizamos en el idioma español, que son las señas, las tildes, entre otros. Y vamos a indicarle que es un documento HTML5. Listo. Como estamos trabajando con script, escribimos la palabra script y ya vamos a colocar nuestro código acá dentro. Entonces vamos a crear esa clase que se va a llamar cliente. Las clases las iniciamos con letra mayúscula. Este lo podríamos decir que es el constructor. Y cuando estamos haciendo el manejo de orientación a objetos y clases, utilizamos mucho la palabra this, este.
Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Acá estamos creando los atributos de esta clase. Al colocarlos acá dentro de nuestra función cliente, vamos a poder hacer uso de ellos en el momento de que nosotros hagamos una instancia de esta clase. Entonces aquí vamos a tener para depositar. Entonces, como podemos observar acá, acá lo que estamos haciendo es un acumulador. Podemos observar que estamos diciendo que ese saldo va a tomar el valor que tenga más el nuevo dinero que se esté enviando. Y tenemos extraer, que también va a recibir dinero. Pero acá es caso contrario. Acá vamos a restarle. Entonces, ya acá en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Estamos creando una variable que se llama cliente 1, podría llamarse cliente 2, cliente 3. Yo puedo crear varias instancias de una clase. Eso es lo que ya conocemos como un objeto. Acá ya vamos a crear es un objeto de esa clase que se llama clase cliente, el cual va a tener ya sus propios valores. Entonces acá vamos a decir que este cliente va a ser igual a new. ¿Listo? Esta palabra es la que va a indicar de que estamos creando un objeto de esa clase que sí tiene que colocarse tal cual la tenemos creada. Como pueden observar, vean el mensaje que me sale ahí. Constructor de cliente. Entonces cuando yo le di acá, espere que él tiene una opción de generarme, vamos a ver si acá me lo genera también como en otros lenguajes de programación. No me lo genera. Pero él sí me va indicando cuáles son esos parámetros que tiene ese constructor. Entonces me está indicando de que va a recibir un nombre, que con una coma indicamos el otro parámetro que va a recibir.
Entonces vamos a observar cómo podemos traer de nuestra clase, podemos traernos valores de ella. Entonces tenemos acá document.write. Entonces ya no lo podemos traer invocando esa propiedad que tiene nuestra clase, nuestro objeto, porque recordemos que ya estamos hablando de quién, de un objeto que se llama cliente 1. Entonces cliente 1 ya tiene una serie de propiedades como el nombre. Nosotros acá estamos diciendo acá en la línea 11 que este cliente tiene entre sus propiedades, tiene un nombre, tiene un saldo, tiene un depósito y tiene un extraer. Entonces acá yo le estoy diciendo que me muestre el nombre de este objeto que se está creando acá en este elemento. Recordemos que el más lo utilizamos tanto para hacer operaciones matemáticas como para concatenar. Recordemos que podemos también crear un salto de línea. Entonces acá ya estamos invocando otra propiedad que tiene nuestra clase, que es poder observar qué saldo tiene. ¿Quién? El objeto. Listo, recordemos que esta es la clase, pero este que está acá que se llama cliente 1 es un objeto que cuenta con las propiedades que tiene la clase. Entonces nosotros invocando precisamente las propiedades que él tiene, podemos también depositar un valor que nosotros queramos. Vamos a volver a llamar saldo actual. Y podemos también retirar. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar.
y vamos a revisar qué pudo haber sucedido en las operaciones. Recordemos que este lenguaje, cuando encuentra algún error, simplemente no se ejecuta y no nos muestra nada en pantalla. Recordemos que tenemos la opción de inspeccionar. Inspeccionar nos permite también observar en dónde podemos tener un error. Entonces él me dice acá que tengo un error en depositar. Y efectivamente es un error porque yo le estoy diciendo this depositar punto depositar y no es punto depositar, sino igual depositar. Entonces vean la importancia del inspeccionar. Entonces ya podemos observar que aquí ya nos sale nombre del cliente Luis, saldo actual 1200. Recordemos de que yo le cargué 2000. Al cargarle 2000 pues me da 3200 y al sacar 1000 me da 2200, que es lo que tenemos acá en nuestro código. Entonces yo puedo hacer cuantos depósitos quiera y también puedo extraer la cantidad de dinero que quiera. Obviamente ya en un programa ya tenemos que validar de que no podamos extraer más dinero del que nosotros tenemos. Entonces de esta manera podemos crear nosotros una clase con sus métodos. Esta, en el caso de esta, tiene un método que se llama depositar y otro método que se llama extraer y tiene su constructor. Entonces si yo quiero agregar más métodos, los agrego acá en esta parte, pero también tengo que agregarlos acá en esta parte también para poder hacer uso de ellos. Y en el momento de que yo cree esa instancia de esa clase, que en este caso se llama cliente 1, puede hacer uso de todos sus métodos, como tenemos acá, depositar y extraer. Y el constructor que recibe el nombre y recibe el saldo con el que se crea esta primera cuenta. Bueno, vamos a realizar. Vamos a crear otro documento HTML. Entonces en esta ocasión no vamos a crear una clase, sino que vamos a crear un objeto directo. Los objetos también pueden ser creados y asignarle las diferentes propiedades que uno quiera al objeto. Entonces voy a decir acá que es el objeto cliente 1. Y cliente 1 va a ser igual a todos estos elementos que va a tener dentro de estas llaves. ¿Qué elementos va a tener él? Va a tener un nombre,
Y cada uno de los elementos que él va a tener los vamos a ir separando ¿con qué? Con una coma. Yo podría colocar nombre, apellido, lo que yo quiera, pero pues vamos a colocar los mismos elementos que tenía el ejemplo con el manejo de clases. Entonces también va a tener un depósito, aunque bueno, en el otro se llamaba saldo. Entonces coloquémosle, igual dejémoslo acá depósito. Utilizamos los dos puntos y después colocamos el valor. En este caso nos toca inicializarlo. Vamos a inicializar ese depósito con 0. Recordemos que los elementos los vamos separando a través de comas. Y este objeto va a tener una función, la cual la vamos a llamar imprimir. Vamos a observar de que la función como tal no es la imprimir, es un atributo, ¿listo? Así como nombre es Luis, depósito empieza con un valor de 0, imprimir es un atributo también, pero es un atributo de ¿qué? De tipo función. Así como nombre es un atributo de tipo string, 0 es un atributo de tipo entero, imprimir va a tener es una función. Y esta función pues va a ser simplemente lo siguiente. Document.write. Entonces, como es un atributo, observemos que vamos separando ¿por qué? Por comas. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar por coma. Vamos a tener depósito. Este no es depósito, este es depositar, qué pena. Entonces ya tenemos nombre, un atributo depósito. Por esa razón otra vez volvemos a utilizar la palabra this para hacer referencia a quién, a este depósito.
y this a este nombre. Recordemos que cada elemento va a ser separado ¿por qué? Por una coma. Entonces ya tenemos 1, nombre, 2, depositar, 3, imprimir, 4, depositar y vamos a tener un extraer también. Pero con la diferencia de que aquí vamos a restar. Entonces ya nuestro objeto literal ya está creado, o sea que ya podemos terminarlo acá con un punto y coma, el cual cuenta con 5 atributos. Cada atributo, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque después del nombre siguen los dos puntos. Entonces tenemos nombre, depósito, imprimir, depositar, extraer. En este caso, como no es una clase, no hacemos una instancia de él, o sea, no utilizamos la palabra new, simplemente utilizamos la información que tenemos de él. ¿Cómo la utilizamos? Entonces yo puedo coger y llamar acá cliente, punto, y mostremos la información de él, lo que tiene hasta el momento. Imprimir. Recordemos que como imprimir, podemos observar de que es una función, entonces tenemos que colocar las llaves. Entonces, con esta primera operación, lo que va a hacer es mostrar el nombre y en este momento pues mostraría que 0. Entonces podemos observar de que me muestra Luis y me muestra 0, que es lo que actualmente tiene cliente y es lo que actualmente le estamos diciendo de que va a ser cuando se llame esa propiedad que tiene cliente 1, que tiene una función que se llama imprimir. O en términos de orientación a objetos, un método. Entonces yo puedo depositar pero recordemos que depositar, podemos observar de que el depositar tiene que recibir un valor. Entonces vamos a enviarle un valor. Ya en este caso solamente tengo que volver a llamar a cliente 1 y llamar su función para que muestre la información actualizada. Vamos a ver por qué pudo haber generado un error. Tenemos acá cliente 1 imprimir, depositar, monto, estamos mandando 2000, le decimos aquí this depósito igual a depósito que valía 0
más monto, que es lo que estoy enviando. Vamos a revisar el inspeccionar para observar en dónde me está generando un error. Entonces me dice que en this depósito igual a depósito más monto. Claro, y tiene toda la razón de sacarme error. Porque él en este momento no sabe quién es quién. Este depósito que está acá. Recordemos que como es un acumulador, también le debemos de decir de que estamos hablando de quién, del mismo depósito. Dis.depositar y lo mismo, como copié y pegué, lo mismo acá en esta parte. Para que él sepa de que estamos hablando de quién, del mismo depósito. Entonces ya podemos observar de que ahora sí le coloco el valor del monto que se envió. Lo mismo puedo hacer con extraer. Y puedo invocar su función imprimir. Entonces ya podemos observar de que me extrajo los 1000 de ese monto que yo ya traía de 2000, ya me extrajo los 1000. Entonces, este es un objeto literal. Acá tenemos es una declaración de una clase y podemos generar objetos de esa clase cuantos queramos. Tenemos acá cliente 1, tenemos acá cliente 2 y tenemos acá cliente 3. Ya lo que es en el objeto literal, obviamente ya no generamos ninguna instancia de él, pero sí podemos hacer uso de todos sus elementos con los cuales estamos haciendo uso. Estos objetos literales nos los vamos a encontrar mucho en el manejo de jQuery y el manejo de Ajax. Ajax y jQuery manejan mucho la parte de objetos literales donde mandamos una URL, mandamos una información, retornamos algunos valores y actualizamos dinámicamente una página web. Entonces ustedes van a encontrar una sintaxis parecida, ya van a saber a qué pertenece esa sintaxis y que cada elemento de estos que está, todo cliente 1 va encerrado, todos sus atributos están dentro de abre la llave y cierra la llave. Y cada uno de sus atributos van a estar separados ¿por qué? Por una coma. Puede tener atributos de tipo texto, tipo entero, función, entre otros elementos que podemos encontrar, arreglos, booleanos, tipo double.
También tenemos la opción de tener ya clases que ya tienen los lenguajes de programación. Vamos a hacer otro ejemplo, ya utilizando una clase que se conoce como la clase array, arreglos. Voy a copiarme este codiguito base. Voy a crear un nuevo elemento. Entonces vamos a decir acá que vamos a crear un vector Entonces podemos observar que volvió a aparecer que la palabra new. Pero esto ya es una clase que ya está prediseñada, en este caso para el lenguaje de JavaScript. O sea que podemos hacer uso de ella, ya con sus atributos, sus propiedades. Ya el sistema ya sabe de quién estamos hablando y cuáles son sus diferentes propiedades con las que ya cuenta. Entonces tenemos acá vector 1. Acá le estamos diciendo que en su posición, su primera posición, que es la 0, le vamos a almacenar el valor 1. ¿Listo? Lo que nosotros indicamos acá, dentro de estos corchetes, es el valor que va a tener en esa posición. Esto es una manera. ¿Listo? Otra manera de declarar un vector es colocando el símbolo de corchetes. Entonces ahí vamos observando las diferentes sintaxis que se pueden utilizar para declarar un vector en el momento de que ustedes estén leyendo un código, encuentren una línea de código de esas maneras, ya saben a qué está haciendo referencia. Ah, sí, mira, es que acá están declarando un vector y están creando una instancia de un arreglo. Acá en esta línea 10, otra manera de declararlo. Ojo, este lenguaje es sensible a mayúsculas y minúsculas. O sea, no es lo mismo array en minúscula que array sin esa A mayúscula. Entonces también yo puedo indicarle qué tamaño va a tener ese arreglo. ¿Listo? Ese es el tamaño del arreglo. O sea, esto quiere decir la cantidad de posiciones que puede tener, en este caso, vector 3.
sea, ¿qué quiere decir de que estos valores que están acá van a ir hasta 4? Porque él arranca en 0, 0, 1, 2, 3, 4 para 5 posiciones. Los vectores también pueden almacenar diferentes tipos de datos. Recordemos que lo que nosotros colocamos dentro de comillas estamos haciendo referencia a texto. Entonces lo que indicamos acá en la línea 10. ¿Listo? También yo puedo simplemente colocar los corchetes y estoy haciendo también indicación de que estoy hablando de un vector. Entonces vamos a observar qué valor nos arroja cada uno de estos ejemplos. Entonces utilizamos document.write. Entonces ya para llamar qué tiene dentro de esa posición simplemente es indicarle la posición. En este caso vamos a separar con un salto de línea para nuestros 5 vectores. Entonces aquí ya tengo que voy a imprimir lo que tiene cada vector de estos en esa posición 0. Entonces tengo acá el vector 1, le estoy diciendo que le estoy asignando el valor 1. El vector 2 también estoy asignando el valor 1. Al vector 3 también le estoy asignando su valor 1. Y al vector 4 le estoy asignando en la posición 1, le estoy asignando, o sea, en la posición 0 le estoy asignando el 1. Entonces todos me van a mostrar 1. Entonces me van a salir 5 unos. Porque vea que acá en la posición del vector 4, su primer elemento es que el valor 1, que es la posición 0. En el vector 5, la posición 0, también está el valor 1.
Entonces podemos observar que vemos 1, 2, 3, 4 y 5 unos. Entonces vamos a suponer de que no voy a mostrar acá en el vector 5, voy a mostrar el número 70. O sea que le digo 1, porque esto arranca 0, 1. Y Juan, para mostrar Juan, voy a decirle 2. 1, recordemos que esto arranca 0, 1, 2. Entonces podemos observar de que acá me muestra a 70 y me muestra a Juan. Entonces, posiciones en los vectores empiezan en su posición 0. Podemos observar una manera de declararlos no indicando el tamaño del vector con la palabra new array. Otra opción, como en la línea 10, donde solamente colocamos los corchetes. Otra opción, como en la línea 12, donde colocamos el tamaño del arreglo, lo que quiere decir de que este arreglo va a tener hasta 4 posiciones, de 0, 1, 2, 3 y 4. En la línea 14 podemos observar un arreglo indicando sus valores. El 1 para la posición 0, el 70 para la posición 1, Juan para la posición 3, utilizando la palabra new array. Y en la línea 15, utilizando el símbolo de corchetes y colocando los valores que nosotros queramos. Si nosotros queremos que el vector tenga más información, entonces por ejemplo en now ya está en la posición ¿qué? En la posición 3. 0, 1, 2, 3. Entonces acá podemos observar que él me muestra a Juan en now.